Hola mis niños, buenos días, ¿cómo están? Bueno, ya es viernes, ya vamos a relajarnos un poquito. Tengo un poco de frío, no sé si ustedes tengan frío, pero yo sí. Hoy es viernes 5 de febrero del 2021. El día de hoy estamos festejando el cumpleaños, por decirlo así. Estamos festejando la promulgación de nuestra Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Yo aquí tengo una súper viejita porque yo la tengo desde que yo iba a clases. Y bueno, no, esta es una actualizada, pero es como la que yo tengo, es un poco viejita y está un poco maltratada porque, bueno, pues el uso, ¿verdad? Y la trajimos de la escuela. Bueno, aquí dentro de esta constitución, que la constitución es este librito, bueno, hay uno más bonito, más grande, que está con nuestro presidente, que está con los gobernadores, con los magistrados, con los diputados, con todos. No es otra cosa que una serie de artículos, así se llama, que está dividida por capítulos, y el capítulo primero es el de los derechos humanos. Los derechos humanos, como yo les había dicho, y sus garantías, donde nos habla de que todas las personas pues tenemos derechos intransferibles que no nos pueden quitar por el simplemente hecho de ser personas que nacimos en el en el país de México. Y bueno, así se divide en capítulos, hay varios capítulos, hay artículos que nos marca cómo debemos vivir nosotros en una sociedad. Cuando tú estás viviendo o naciste en el territorio mexicano o estás aquí, ¿verdad? Bueno, para esto vamos a ver este videito y quiero que pongan mucha atención. Ahorita seguimos. Vamos, adelante. Les voy a platicar de la Constitución Mexicana de 1917, pero antes les voy a decir qué es una constitución. Y esta es un libro en donde están escritos los derechos y las reglas que todos los mexicanos debemos seguir para poder vivir en paz con los demás. También se incluyen las características que tiene nuestro país y la forma como está organizado. A los derechos que tenemos todos los mexicanos se les llama garantías individuales. Algunas garantías individuales son que en México no puede existir la esclavitud. Otra es el derecho a la educación laica y gratuita. Y otra más es que los hombres y las mujeres son iguales ante la ley. Ahora sí, ya que les conté esto, vamos a ver qué pasó con nuestra Constitución. El 5 de febrero de 1917, el jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza, presentó en el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro a nuestra actual Constitución, que entró en vigor a partir de mayo de ese mismo año. Ese día fue muy importante para la historia de México, porque quedó establecido el compromiso de luchar por las reformas sociales y derechos a favor de los obreros y los campesinos, ya que eran los más pobres. También ahí se establecía la forma de gobierno y los sistemas legales. Esta Constitución ha sufrido algunas modificaciones en los últimos años, pero es muy importante para todos los mexicanos y mexicanas, ya que es la que nos rige en la actualidad. Es por eso que cada 5 de febrero celebramos la Constitución Mexicana de 1917 y recordamos que vivimos en un país libre y soberano. Bueno, pues ya vieron todo esto. Bueno, la historia es muy amplia. Esto fue un pequeño resumen, pero bueno, como les digo, pues la Constitución política ha tenido varias reformas. La última fue la de 1917, que es la que nos rige actualmente. Sí, pero obviamente durante el paso de los años esta Constitución ha tenido algunas modificaciones. ¿Por qué? Pues porque la sociedad va cambiando, la época va cambiando y las necesidades de las personas van cambiando. Entonces no se quita, no se desecha, como ayer hablábamos de, no se vuelve una cosa que ya no sirva, una piltrafa, ¿recuerdan? Sino que le cambian algunos artículos, los modifican para que sean válidos y que sean útiles en este tiempo presente, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ya sabemos por qué no hubo clases el lunes. Se recorren los días para que sea en una semana.
empezando la semana, a veces era cuando caía en viernes, pero lo dejaban igual, pero el gobierno lo modificó y ahora por eso no nos vamos de puente, por decirlo así, cuando hay una celebración como esta, y en esta ocasión, por eso el lunes no tuvimos clases. A lo mejor no lo sienten tanto porque están en casa, pero no hubo video, no hubo tarea el lunes, ¿de acuerdo? Y fue porque estábamos festejando la promulgación de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Bueno. Ok, vámonos a matemáticas. El día de hoy son temas sencillitos, el de matemáticas y el de conocimiento, y terminamos. Pero mira, matemáticas, vamos a hablar del antecesor y el sucesor. Me voy a sentar aquí. Bueno, cuando hablamos de un número, por ejemplo, el 100, siempre va a haber un número antes y un número después. A estos números se les llama antecesores y sucesores. Por ejemplo, vamos a poner este que les acabo de decir. Perdón por darles la espalda, pero aquí está. Y tenemos el número 100. Cuando hablamos del que está antes del 100, pues es el 99, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y el que sigue del 100 es el 101. ¿Sí? Este es el número. El número que nosotros pusimos fue el 100. Ajá. Pero dice que el antecesor y sucesor. El número antecesor, su palabra lo dice antes, de antes, ¿verdad? Antes, el que está antes. Antecesor es el 99. Y el sucesor, el siguiente, por eso de la es el siguiente sucesor, es el 101. Entonces, hoy tenemos que aprender qué son los números antecesores y qué son los números sucesores, porque si yo les digo, quiero que de esta lista me pongan todos los números antecesores, van a decir, ay, pero ¿cuál es ese? Los que van antes, ¿sí? Los antecesores van antes. Vamos a poner otros números, vamos a poner el 385, el 912 y el 1546. Entonces, antes del 385, antes el antecesor es el 300, bueno, menos 1 porque es el que va antes, 384. El que está antes del 912, menos 1 es 911. De 1546, el que va antes es el 1445, ¿sí? Ahora vámonos con los sucesores, que son los siguientes. Siguiente de 385 es el 386. Siguiente, el sucesor de 912, el que sigue, es el 913. El sucesor de 1546 es el 1547. Quiero que se fijen en algo. Cuando estamos hablando de los números antecesores, lo que va cambiando son, fíjense, aquí le quitamos, bueno, obviamente no hay, pero se le quita todo una unidad y se convierte en 99. Aquí le agregamos una unidad y se convierte en 101. Los que van cambiando son las unidades, ¿sí? En los antecesores y sucesores van cambiando las unidades. Esos son cuando son directos, porque obviamente también podemos poner que antes el antecesor es este, pero antes del 100 pues está el 98, el 97, todos hasta el 1, ¿verdad? Y después del 100 pues todos los infinitos hasta. Pero cuando hablamos de antecesores son de los inmediatos, ¿sí? Los que están antes y los que están después, inmediatamente después. Entonces por eso les digo que cambien las unidades, decenas y centenas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, ahora nos hablaba de los libros, del libro de conocimiento. Ya con eso terminamos hoy matemáticas. Nos hablaba del libro de conocimientos, pero esto ya lo hicimos en la parte del repaso, ¿ok? Hablábamos de las tradiciones de invierno y ya lo contestamos. Hablamos de las posadas, de la noche de rábanos, del ciclo ritual agrícola y todo eso que ya habíamos hablado. Pero en el plan de trabajo nos dice que dividamos las festividades por tradiciones o costumbres que se hagan en las épocas, pero de
¿cómo se llama? De primavera-verano, de las estaciones primavera-verano, otoño-invierno. Bueno, yo les voy a platicar. Aquí en Aguascalientes, durante la primavera, pues que empieza en marzo, abril, mayo, junio, marzo, abril, mayo, tenemos varias festividades durante esos meses, pero la más importante es la Feria de San Marcos, que es en abril, y en abril todavía estamos en primavera. Entonces, yo se las voy contando. Tenemos ahí en primavera. Luego tenemos en verano. En verano no tenemos tanto así como tradiciones, pero sí tenemos costumbres de que en verano nos vamos de vacaciones, porque son las vacaciones, ¿verdad? Las vacaciones escolares, y es cuando utilizan ese tiempo las familias para salir de vacaciones. En otoño hay una tradición que, aunque no es exclusiva de nuestro país, por consiguiente no es exclusiva de nuestra entidad, que es Aguascalientes, pero sí la celebran en muchos lugares. Incluso ya es muy común que los agricultores traigan las cosechas de calabazas enormes, teniendo en cuenta que es el Halloween. Y aunque es una costumbre o una tradición del país vecino, que es Estados Unidos, aquí en nuestra entidad la han apropiado, y entonces festejan mucho con calabazas, con fantasmas, con murciélagos, con brujas, y se festeja eso en octubre. En octubre es el 31 y estamos en otoño. Bueno, en invierno yo creo que no tenemos mayor problema, porque en invierno todos festejamos lo que es la Navidad, ¿verdad? El Año Nuevo. Y nos gusta mucho pues los regalos, el arbolito de Navidad, los adornos, todo eso. ¿De acuerdo? Es lo único que tienen que hacer el día de hoy. Ustedes ahí coloreenlo en su cuaderno, y pues eso es todo por hoy. Nos vemos.